Vamos a comenzar hablando un poco, obviamente vamos a seguir el hilo, vamos a seguir el tema, vamos a seguir hablando de lo que venimos escuchando. Sabemos que este año 2022 es un año ¿de qué? De reforma. Diga conmigo, reforma. ¿Sí? Este es un año de reforma y como nuestro pastor nos estuvo enseñando, nos estuvo ministrando, reforma es aquello que se propone, que se proyecta o se ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Sabemos que a lo largo del año nosotros dividimos el año entero en trimestres. Ya pasamos el trimestre de actualización y estamos ¿en qué trimestre ahora? Posición, ¿sí? El concepto de posición permite describir la postura o actitud que asume un individuo frente a una determinada cuestión. Algunos sinónimos de la palabra posición pueden ser postura, lugar, ubicación, actitud, posicionamiento, conducta, comportamiento, nivel, clase, casta, esfera, condición. ¿Sí? Por todo lo que venimos escuchando desde que comenzó el año hasta el momento de hoy, ¿sí? Está buenísimo que nosotros nos podamos desafiar a esto, a que de verdad sea un año distinto para nuestras vidas, de que es un año diferente, más allá de que venimos de 2 años verdaderamente distintos, diferentes de una pandemia que venimos arrastrando, pero en lo espiritual, en lo que tiene que ver con Dios, está muy bueno que cada uno de nosotros, individualmente o como familia, usted se determine a que este año sea un año distinto. ¿Sí? ¿Se anima a decir, este año va a ser un año diferente para mi vida? ¿Cuántos se animan a declararlo? Bueno, con fe, con ganas, digan, este es un año diferente para mi vida. Con fe, créalo, créalo. Este es un año diferente para mi vida y eso depende de nosotros. Y quería compartirles este mensaje y también lo quería como dividir un poquito en 3 subtítulos, ¿sí? Solamente 3. Tranqui, despacito. El primero se llama la posición es tener en claro nuestra identidad. ¿Sí? Lo repito para los que están tomando nota. La posición es tener en claro nuestra identidad. Cuando pensaba en ejemplificar, el tema de la identidad y demás, ya en la semana venía en mi corazón el pueblo de Egipto. ¿Sí? Es una historia larga, es una historia bastante linda de leer, está muy bueno para los que les gusta leer, para los que les gusta la historia, la cronología, todo está bárbaro, buenísimo. No va a ser ahora el ánimo de esta noche leer toda la historia, pero sí yo quise como extraer partes fundamentales de lo que en sí trata la historia del pueblo de Israel y demás, que simplemente yo se lo voy a decir para que usted tome nota, ¿sí? Tome apunte y después en la semana, tranquilo, mañana, lunes, se despierte con unos mates y dice, a ver, voy a recordar lo que dijo ese chico ayer y vamos a leerlo, ¿sí? ¿Cuántos se animan a leer mañana lo que voy a decir? Se van con tarea y todo, miren. Éxodo capítulo 12, versículo 37 al 42, explica cómo salieron y cómo fueron libres, ¿sí? El pueblo de Egipto. No lo vamos a leer, lo repito, simplemente se lo digo para que usted pueda después entender un poco mejor lo que vamos a hablar en esta noche. Éxodo, ese fue el primero. Ahora, Éxodo capítulo 23, versículo 20 al 25 dice un poco de lo que tenía que hacer el pueblo, de lo que Dios les dijo que tenían que hacer como pueblo, de lo que ellos tenían que hacer también como el pueblo de Dios, no porque Dios solamente lo haga, sino porque eran el pueblo de Dios. Y después en Éxodo capítulo 32, del 1 al 8, versículo 1, 8, acá fue donde la pifiaron lindo. ¿Sí? Ese fue uno de los errores grosos que cometió el pueblo de Egipto, que después usted se comprometió a leerlo para el día de mañana. ¿O no? ¿Cuántos se habían comprometido? Levante la mano. A ver si los que me Braulio te voy a mandar mensaje mañana. ¿Quién más? Ay, bajaron las manos, ¿eh? Ajá. Fran, te voy a mandar mensaje mañana, Francisco. Pero yo me quería quedar con un versículo que es un poco referido al tema que vamos a hablar hoy. Éxodo capítulo 16, versículo 3. ¿Sí? Todo lo que hoy voy a leer lo voy a leer en la versión NTV para, si a alguno le importa, creo que sí, que lo pueda tener en consideración. Éxodo capítulo 16, versículo 3.
dice lo siguiente. Sí, palabras del pueblo, ¿no? Obviamente, palabras del pueblo de Dios, de Israel. Ya fuera de Egipto, lo que vamos a leer ahora, ¿sí? Cuando ya estaban en el desierto. Dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. En otras versiones dice, se quejaban. ¿Qué estaban haciendo? Se estaban quejando. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, decía el pueblo. Pero ahora tú, le decía Moisés, nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. ¿Sí? El pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo? Se estaba quejando. ¿Sí? Estas son palabras de personas que físicamente estaban siendo o que fueron por mucho tiempo, por muchos años, azotados, golpeados, torturados, explotados por las tareas que tenían que realizar, obviamente, como esclavos, y hasta afectados psicológicamente y emocionalmente, ¿no? Porque una persona que es esclava, creo yo, que también se afecta no solamente físicamente, sino también en esas áreas. Un esclavo justamente no tiene derecho, no tiene ni voz ni voto, ¿sí? Un esclavo en ese entonces era alguien que no tenía valor, ¿sí? Que no tenía valor ni humano, ni moral, ni nada, ¿sí? Era una persona justamente esclava, ¿sí? No quise buscar el significado, pero el que usted quiera leerlo después, buscarlo, buenísimo. Entonces, esas palabras que acabamos de leer en el versículo, lo estaban diciendo personas que estaban viviendo por muchos años este tipo de calvario, ¿sí? Si yo pregunto acá, ¿quién le gustaría ser esclavo? Levante la mano. Calculo que nadie, obviamente se abolió todo eso hace muchos años, pero en su momento ellos querían y anhelaban volver a ese estado de esclavitud, ¿sí? Dichas personas querían volver a ese sufrimiento con tal de no creerle a Dios, por el simple hecho de no querer creerle a Dios, por el simple hecho de no querer adorarle a Dios, como compartía Ariel. ¿Está Ariel? Sí, allá está. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Todo bien? Me estás mirando. Él es mi cronómetro. Él me dice, cuando me clava una mirada fea, como ya me dice, ya está, cortala. Ariel decía que hablaba de la lealtad, ¿no? De la posición y de la lealtad. Y bueno, este pueblo, con tal de no serles leales a su libertador, ellos se quejaban. Ellos físicamente habían dejado la posición de esclavos en Egipto, pero mentalmente continuaban siendo esclavos. ¿Sí? O sea, la Odisea, el gran milagro, la parte más loca de esta historia, sucedió, fue una realidad. O sea, si usted puede leerlo después, la historia, va a ver que el mar se abrió en medio y el pueblo salió, y cuando salió se volvió a cerrar, y todos los que venían detrás persiguiendo al pueblo murieron, obviamente, porque se cerró otra vez el mar. Entonces, lo más complicado ya fue solucionado, ya está. Lo único que ellos tenían que hacer era serle obediente a Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es más fácil, serle obediente a Dios o que ahora la costanera se abra de par en par? ¿Qué me diría usted? Ser obediente a Dios. Bueno, este pueblo había experimentado semejante milagro y lo único que tenían que hacer era serle obedientes a Dios. Y lamentablemente ellos no pudieron hacerlo por la mentalidad que tenían de esclavitud. Físicamente habían dejado de ser golpeados, físicamente habían dejado de ser azotados, físicamente ya no tenían tareas pesadas que hacer, pero mentalmente seguían siendo esclavos. Repitan, mentalmente seguían siendo esclavos. Entonces, ellos no entendieron la posición en la cual habían dejado de estar de esclavos y la posición de un pueblo libre que Dios los había liberado. ¿Sí? Y lo loco y lo tremendo cuando yo preparaba este mensaje es que eso volvió a suceder, ¿sí? Y lo vamos a leer ahora en Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. ¿Quiere saber? Le pregunto, ¿quiere saber? Dígale a la persona que tiene a su lado, presta atención porque la palabra de Dios es fascinante. No lo que digo yo, decile a la persona, presta atención porque esto es fascinante, te vuela el marote. ¿Vio lo que es tener fe en la palabra de Dios? Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice lo siguiente. Palabras del apóstol. Piénsenlo de la siguiente manera, dice. ¿Sí? ¿Me va a acompañar a imaginarse lo que vamos a leer? ¿Sí? Buenísimo.
Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, a pesar de que en verdad son dueños de todas las posesiones de su padre. Versículo 2. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo, y esta es la parte que tiene que prestar atención, eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos como esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. O sea, ¿éramos esclavos de Dios o de las tinieblas? Obviamente de las tinieblas. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, repita, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. ¿Sí? Por eso decimos que Cristo compró nuestra libertad, no con plata, a precio de sangre, con su propia vida. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos. O sea, repitan, yo era un esclavo. Y Cristo vino y compró mi libertad, a fin de que podamos ser adoptados como sus propios hijos. Y debido a que nosotros somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, te ha hecho su heredero. Decirle a la persona que está a tu lado este lindo mensaje, ya no sos un esclavo. Sos un hijo, una hija de Dios. ¿Sí? Lo primero que podemos plantear de estos versículos es lo siguiente. Antes de que Cristo haya hecho esa entrega, nosotros estábamos perdidos, dice la palabra, muertos espiritualmente en delitos y en pecados. Éramos esclavos, ¿sí? del pecado, de la muerte y de toda la perversión junta. Cuando vino Cristo tuvimos y tenemos, obviamente, a quienes lo aceptamos en nuestra vida como nuestro Señor y nuestro Rey, a ser libres de eso, ¿sí? A vivir, por lo menos, a manifestar esa libertad, porque la libertad ya fue establecida, pero ahora hay que vivirla. Y eso es una decisión de cada uno de nosotros. Entonces, estábamos bajo los dominios de las tinieblas hasta que apareció Cristo. Repita, hasta que apareció Cristo. Y no quiero dejar de aclarar esta parte cuando da la similitud de un niño y con un esclavo. No es que un niño tiene que ser un esclavo, obviamente, porque los recursos humanos me van a tirar acá, los derechos humanos, perdón, me van a tirar ¿cómo dice? Ese chico dijo que un niño tiene que ser esclavo. No, cuando me refiero y esa similitud y esa comparación que habla de niño con esclavo, se refiere a inmadurez, a falta de crecimiento, ¿sí? A eso se refiere, a la inexperiencia, ¿sí? A la falta de crecimiento, aún siendo dueño de todo. Entonces, en este estado es el que muchos de nosotros estuvimos, por mucho tiempo. Por mucho tiempo nosotros conocimos la verdad de Dios. Por mucho tiempo nosotros conocimos el consejo, conocimos lo que era bueno, lo que era malo, pero vivíamos una vida esclava. ¿Esclava a qué? Al pecado. Esclavo a aquellas cosas que nos gustan, pero que nos hacen mal. Y cada uno de nosotros sabe lo que nos hace mal, pero que no queremos soltarlo, porque nos gusta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¡Ay, que no se hagan los santos, por favor! No me dejen como un pecador acá enfrente de todos ustedes. ¿Sí? El diablo te va a traer con lo que te gusta. Con lo que no te gusta no le vas a dar ni cabida. ¿Sí? El diablo te va a traer con lo que te gusta. Entonces, en este estado era en el que nosotros estábamos, con un estado de esclavitud. Y mientras leía esto, el tema de la esclavitud, de la inexperiencia, de la falta de crecimiento y demás, pensaba en este ejemplo, ¿no? Es como si, por ejemplo, yo tengo una cuenta de banco con una cifra acreditada multimillonaria, ¿sí? Soy millonario, ¿sí? Pero yo decido vivir en la calle. Yo decido vivir en la calle, en los semáforos, no vivir sin un techo, sin trabajar.
vivir con la ropa toda gastada, toda fea, sucio. ¿Sí? Decido vivir en la calle, teniendo yo en mi poder una cifra multimillonaria en mi banco, pero yo decido vivir en ese estado de esclavitud. ¿Se entiende? Entonces, prácticamente este versículo está diciendo eso. Y cuando leía este versículo, me venían a mente las palabras también del apóstol en 1 Corintios 13:11. No lo vamos a poner acá a proyectar, pero sí se lo quiero leer cuando dice: cuando yo era niño, dice el apóstol, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como un niño. Pero, repitan pero. Esta es la parte donde nos duele a todos. Otra vez, pero. Cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Este versículo me habla de que humanamente es necesario que nosotros crezcamos. Lo normal sería ¿qué? Un crecimiento. ¿Sí? Lo normal, por ejemplo, ahí mi ahijada que está gritando, hermosa, cosita linda. Si pasan 20 años y mi ahijada sigue ahí, así, en ese estado, chiquitita, bonita, hermosa, ¿es normal eso? No es normal. Humanamente no es normal. Humanamente fuimos llamados a crecer, a desarrollarnos, a multiplicarnos, a vivir y todo eso. En la parte espiritual prácticamente lo mismo. Cuando Dios aparece en nuestra vida, somos llamados a un crecimiento, somos llamados a un avance, somos llamados a que ya no vivamos como vivíamos en ese estado de esclavitud, porque apareció Dios en nuestras vidas. Amén. Por ejemplo, nosotros muchas veces queremos crecer en muchas cosas. Queremos que nuestra cuenta de banco crezca, obviamente. Queremos crecer, en el trabajo, seguir ascendiendo, buenísimo. Queremos crecer en las relaciones personales que tenemos a lo largo de nuestra vida. Que no digo que está mal, digo que está bárbaro, está perfecto. Pero cuando hablamos el tema de Dios, utilizamos la famosa frase, no, yo quiero ir despacio. ¿La escuchó alguna vez esa frase? ¿Dijo usted alguna vez esa frase? Yo la dije. A mí no me molesten en la semana, si yo estoy tranquilo. Cuando hablamos los temas de Dios, aparecen esas frases. Voy a ir despacito. Utilizamos y ponemos en práctica la frase del apóstol Merlo, en Mostaza, paso a paso. ¿Sí? Y tratamos como de esconder lo que Dios quiere hacer con nuestra vida con esa frase. Cuando si humanamente no crecemos, no es normal, en lo espiritual pasa lo mismo. Si usted conoce la verdad, conoce la palabra, conoce el mensaje de Dios y no crece, no es que es una normal, pero hay algo que en su vida no está yendo bien. Hay algo, un área en su vida que no está cerrando, que no cuadra. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Logré compartir esta parte bien? ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Es necesario que maduremos, que podamos crecer. Aprovecha a la persona que tiene al lado, madurá, decirle. ¿Está con su esposa, con su esposa? No vamos a fomentar las divisiones, por favor. Con amor, dígalo todo con amor. Crecé, madurá, ¿sí? Madurá, dígale con amor, porque madurá. Entonces, si nosotros actualmente y muchas veces tomamos esta postura de que en todos los demás queremos crecer, pero en los temas de Dios no queremos crecer, es porque lamentablemente seguimos viendo a Dios como una religión. Es porque lamentablemente seguimos viendo a Dios como una opción y no como nuestra vida. Si Dios es mi vida, indefectiblemente tengo que crecer, tengo que avanzar, porque Dios se maneja así, porque ese es el diseño de Dios. Pero cuando yo conozco y no crezco, es porque a Dios lo veo como una simple religión, optativa. Hoy sí, mañana no. Hoy quiero, mañana no. Cuando Dios no es una religión, repita, Dios no es una religión. Si usted está enfermo, usted va y le duele, la panza. Vamos a hacer un ejemplo del apéndice.
si a usted le duele esa parte de ese organismo, ese órgano en usted, ¿va a aguantarse hasta que no dé más? No, duele mucho, va al médico, busca la solución y le pregunta, Doc, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que cuidar? ¿Tengo que operarme? ¿No tengo que operarme? ¿Cómo la ves? ¿Está bien o está feo? Y ahí el doc te va a decir, no, listo, esto, operación ya, porque esperaste hasta el último segundo, ¿sí? Llegaste justo a tiempo, te va a decir, no, esto es tratable, podemos hacer así, podemos hacer así. Y con Dios, muchas veces no tomamos esa postura. Muchas veces esperamos hasta lo último y muchas veces esperamos hasta que haya un quebrantamiento de nuestras vidas para volvernos a Dios. Cuando Dios hace muchos años te está llamando. Cuando Dios hace mucho tiempo ya te viene hablando de que te vuelvas a Él. ¿Sí? De que vivas esa realidad que ya fue hecha, de que ya no sos más un esclavo. Porque Dios no te ve como un esclavo. Y Dios no quiere que seas un esclavo. Un esclavo de que de una persona, no. Un esclavo de cosas internas tuyas, vicios, ideas del sistema. Ahora lo vamos a seguir desarrollando, no me quiero adelantar. Pero la idea de Dios no es que usted sea un esclavo, sino que sea un hijo. ¿Amén? ¿Cuándo dicen amén a eso? Ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Repítalo, por favor, con toda la fe del mundo que usted tiene en su corazón y en su vida. Ya no soy un esclavo, soy un hijo de Dios. Pero esto es algo que se nos tiene que revelar. ¿Sí? Esto es algo que se nos tiene que revelar y hacer la parte que nos toca. ¿Sí? Por eso, fíjese qué importante es que podamos romper esa mentalidad de esclavitud. El pueblo salió de la esclavitud, pero acá seguía siendo esclavo. Entonces nosotros, pueden pasar los años y seguimos siendo un esclavo. Esclavo de lo que usted sabe que no le hace bien a su vida. Cuando en realidad Dios no nos llamó a hacer eso. Entonces fíjese qué fuerte que es, que puede ser una idea, que se convierte en un pensamiento, después en una fortaleza y que terminamos manifestándolo en nuestra vida. ¿Sí? Así comienza todo. ¿Sí? Cuando uno se equivoca, ¿por dónde entra? Lo piensa primero. ¿Sí? No es que no voy a equivocarme y se te viene no, lo viniste pensando, lo viniste maquinando, lo viniste razonando en tu interior, en lo más profundo de tu corazón y lo hiciste. Entonces fíjense qué fuerte que es una idea, un pensamiento, ¿sí? Que después se convierte en una fortaleza y lo terminamos manifestando con nuestra vida. Yo cuando en los jóvenes, la última vez que compartí, les decía una frase que estuvo muy buena y que lo quería compartir con todos ustedes, que dice, cuando tu identidad no es clara, tu posición tiembla. Y eso es una clara realidad. Cuando nuestra identidad no es clara, nuestra posición va a temblar. ¿Por qué? Porque vamos a terminar viviendo una vida que Dios no pensó para nosotros. Vamos a terminar siendo corrompidos en una posición que Dios no pensó para nosotros. Cuando tu identidad como hijo de Dios, como hija de Dios, no es clara, podés llegar a vivir toda una vida siendo un esclavo o siendo una esclava de X situación, de X vicio, de X, no sé, de lo que usted haya atravesado y que usted dice, ay, esto no lo puedo soltar, che. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante es que nosotros podamos reafirmar todos los días nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? Vamos a terminar bien. No me mire con cara enojado porque vamos a terminar bien. Entonces, la pregunta sería, bueno, Facu, usted me debe estar diciendo, ¿cómo hago para que esto ya no esté más en mi vida? Y vamos a darle pie al segundo subtítulo que dice, la posición es por una naturaleza y una función. Y vamos a leer para respaldar esto en Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 16, dice lo siguiente. Por lo tanto, amados hermanos, este versículo me mató, está muy bueno. Dice, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Estamos obligados o no estamos obligados? La palabra dice que no estamos obligados. Ya si queremos otra cosa. Pero bueno, no estamos obligados. Pues, si viven obedeciéndola a esa naturaleza pecaminosa, morirán. Cortita. Capaz que no físicamente, pero nuestra vida no va a ser muy linda, que digamos. Pero, si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes, repitan yo, con fe, yo.
no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y que ahora pueden llamarlo Abba Padre. Pues su Espíritu se une al nuestro para confirmar que somos hijos de Dios. Amén. Otra vez, repitan, soy un hijo de Dios. Con fe, soy un hijo de Dios. ¿Sí? Lo primero que quiero decir con esto es que no estás obligado a que vivas de fracaso en fracaso. Tu presente y tu futuro no está obligado a que fracases. Si fracasaste toda tu vida y apareció Dios, no estás obligado a que tu vida continúe como un fracaso. Si estabas acostumbrado al dolor en tu vida, a partir de que Dios entró en tu corazón y en tu vida, no estás obligado a que el dolor forme parte de tu vida. Cuando Dios aparece en tu vida y viviste siendo un esclavo a cosas que no te hacían bien, cuando Dios aparece en tu vida, no estás obligado a seguir viviendo ese estilo de vida. Amén. Es lo primero que quiero recalcar de este versículo. No fuimos destinados al pecado. No fuiste pensado para que te equivoques. No fuiste pensado para que vivas una vida errante en toda tu vida. Que no te sale ni una buena. Que muchas veces pensamos, no, viste que yo tengo una mufa y utilizamos otras denominaciones, ¿no? Que utilicen la que a ustedes se le venga a mente ahora, en este momento. Pero muchas veces decimos eso, no, yo tengo una mufa, viste, y yo sabía que no tenía que venir a jugar y cosas así, ¿no? Yo sabía que no tenía que responder ese mensaje, yo sabía que no tenía que ir a tal lugar, yo sabía que no tenía que ver esto, yo sabía que no tenía que hacerlo, sabía que tenía que ser obediente, me lo dijeron. Yo lo que quiero dejar bien en claro es que no estás obligado a que te equivoques. Es mentira lo que el sistema dice muchas veces, que los jóvenes están destinados a que se equivoquen, a que fracasen, a que no tengan plata, a que sean unos pavos en la edad del pavo. Es mentira esas ideologías del sistema que dicen que tu matrimonio tiene que pasar por procesos para fortalecer el vínculo en la pareja. Eso es mentira. Es mentira que tus hijos tienen que terminar mal para que aprendan. Eso es mentira. Repitan, es mentira. Enójese un poquito. Es mentira eso. Cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, terminamos creyendo esas mentiras. Y cuando las creemos, las vivimos. ¿Sí? Entonces, no es necesario un poco de rebeldía en tu vida o desobediencia para que aprendas y conozcas el amor de Dios. Eso es mentira. Ya con que estés respirando y ya con que estés con vida, es mérito suficiente para darle gracias a Dios. Porque si estás con vida, es por gracia de Dios. Es porque tenés un propósito que cumplir. Es porque tenés una razón por la cual vivir y existir y que Dios lo permite. Entonces es mentira que vamos a ser un poco de rebelde, vamos a ser un poco desobediente porque quiero conocer el amor de Dios y quiero llorar. Mentira, no. Ya con que estés con vida es mérito suficiente para que puedas levantar la mano y decir, Señor, te doy gracias. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, Señor, gracias por un día más de vida? Qué lindo que es vivir. Es mentira esas cosas. Entonces no estamos obligados a ser esclavizados. No estamos obligados a obedecer nuestra vieja naturaleza pecaminosa. ¿Sí? La pregunta a todo esto, ¿cómo hago entonces para romper tantas promesas que digo, prometo que no lo voy a volver a hacer más, y terminamos haciéndolo a los 3 segundos capaz? Repiten el Espíritu Santo. La única forma con la cual podamos ser transformados y cambiar nuestra naturaleza es por el Espíritu Santo. No hay promesa, no hay fuerza humana, no hay novio, no hay novia, no hay tratamientos, no hay frases automotivadoras que sacás del internet o que ves del Facebook. No. Lo único que te va a sacar de ese estado es el Espíritu Santo. Es lo único. Es lo único que te va a sacar de ese estado. Y esta parte es lo que yo quiero que usted preste atención, porque por mucho tiempo y actualmente se nos está inculcando de que hagamos lo que sintamos. ¿Sí? Camufladamente se nos quiere inculcar la frase, hacé lo que te haga feliz. Si te hace feliz, hacelo. Si te sentís a gusto, hacelo. Nadie te puede privar de tu felicidad. Gente,
por ese tipo de pensamientos o corriente de pensamientos, llámese como usted quiera, hay personas que abusan de niños. Hay personas que roban. Hay personas que matan. Hay personas que hacen violencia de género. Porque hago lo que me hace feliz. Hay personas que de verdad están tan rotas y tan quebradas internamente que por frases así y por influencias así terminan abusando de alguien. Terminan hasta quitándose su propia vida. ¿Se da cuenta la importancia de lo que es que reafirmemos nuestra identidad como hijos de Dios? Usted imagínese, es lógica. Imagínese si nosotros nos moviéramos todos conforme a lo que nosotros sintamos. Nos pegaríamos entre todos. No, viniste más fachero que yo. Pa, una piña. Te odio, mirá, te envidio. Pa, una patada. No sé, me mentiste. No, hoy dormí afuera, qué sé yo. Y póngase el ejemplo que usted quiera. Imagínese si nosotros nos moviéramos en base a lo que nosotros sintamos. Es una cosa, seríamos una manga de personas inmaduras, de personas inestables, una manga de personas que nadie podría confiar en nosotros, porque si hoy yo te digo sí, Jorge, mañana te puedo decir que no. Si hoy te digo sí, mañana voy, mañana te puedo decir no, no voy. Sí, estoy con vos y mañana te puedo hablar mal de vos. ¿Me explico? ¿Qué importancia es que reafirmemos en nosotros el gobierno del Espíritu Santo? El gobierno del Espíritu Santo en usted y en su familia, en usted y en sus hijos. Si usted tiene a su hijo, a su hija, aún si tiene hijos que son maestros en la escuelita, no los prive, no los castigue, porque de esa forma es como ellos, de la puerta para afuera, no van a creer a esas mentiras del enemigo. Van a tener su identidad bien firme. Si tiene la oportunidad de sembrar, de dar, de darle un plato de comida a un nene los sábados porque está sembrando en esas criaturas, hágalo con amor, hágalo con pasión. Si tiene un momento para venir y servir, no sé, poner los platos, cocinar, lo que usted quiera, hágalo entendido. Es decir, yo lo hago porque estoy trabajando para esa generación que en el día de mañana no se va a llevar por las doctrinas del sistema ni por los pensamientos idealistas del enemigo, sino que lo hago por una generación que será gobernada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la mentalidad de una persona que es gobernada por el Espíritu y no por las emociones. Vamos a seguir avanzando. El pueblo, volvamos al ejemplo del pueblo, pobre el pueblo de Israel, estamos dando con un caño, pero bueno, ellos se lo buscaron. Re malo. El pueblo de Israel hacía esto. O sea, hacían lo primero que se les pasaba por la cabeza. Si un día adoraban a Dios, al otro día adoraban un becerro de oro. Si un día estaban con Moisés, al otro día lo querían matar. ¿Sí? Si un día Dios era su Dios, al otro día era el Dios de Moisés y no eran su Dios. Fíjese. Qué peligroso que es movernos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Fíjese qué peligroso que es. Hay una palabra, creo que Ariel lo leyó, que hablaba de la lealtad y depende de una versión, decía, las personas que son inestables son como las olas del mar, que van de un lado para el otro, tienen su lealtad dividida, dice la palabra de Dios. Búsquenla en la versión NTV, lo va a encontrar ahí. Tienen la lealtad dividida en Santiago 1. Búsquelo después. Tienen la lealtad dividida. Qué peligroso es tener nuestra lealtad dividida con Dios y con lo que quiero quedar bien yo allá afuera. Qué importante, nuevamente lo digo, es que reafirmemos en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, en su matrimonio, ¿sí? En la relación con sus hijos, en la relación con sus nietos. Qué importante es que reafirme el gobierno del Espíritu Santo. Que si se levantó chinchudo o chinchuda no le revolé un plato a su esposo, sino que no, estoy gobernado por el Espíritu. Amor, vení, sentate acá, vamos a hablar. Yo ya me voy preparando, ¿viste? Sí, ahí voy.
Yo seré totalmente obediente a lo que diga mi mujer. No gobernado, obediente, que es una cosa distinta. Vamos a seguir avanzando. ¿Sabe por qué digo que tenemos que fortalecer ese gobierno del Espíritu Santo en nosotros? Porque cuando no esté nadie, Él va a estar. Porque cuando estés en desesperación, Él va a estar trayéndote paz. Cuando no sepas qué decisión tomar, Él te va a guiar. Pero es necesario que vos reafirmes ese gobierno del Espíritu en vos. ¿Sí? Nunca estuvo en los planes de Dios darte un espíritu de miedo, nunca estuvo en los planes de Dios que vivas de error en error, de fracaso en fracaso. Nunca estuvo en los planes de Dios que vivas dominado por esos ciclos viciosos y tóxicos que arruinan los mejores años de tu vida. Nunca. Ese fue el diseño de Dios para vos. Nunca. Y si estás pensando de que esto es para los jóvenes, mentira. Decirle a la persona que está a tu lado, codíalo ahí, es mentira eso. Despojate de ese pensamiento porque nueva criatura somos en Cristo y Él es fiel y justo para perdonar todos y cada uno de tus errores. ¿Sí? Entonces, para seguir avanzando, ¿saben quién alimenta esa vieja naturaleza? Nuestra alma. ¿Me saco el alma? No, nos morimos, sino, no puede pasar eso. Ahora vamos a explicarlo esa parte. El que alimenta nuestra alma pecaminosa es nuestra alma, pero un alma que está traumada por las situaciones de tu infancia, un alma que está fragmentada por esas relaciones que fracasaron a lo largo de tu vida, un alma que está dolida, angustiada, enojada, furiosa, frustrada. Por donde lo mire, le conviene que usted sea gobernado por el Espíritu Santo y no por esa alma. Y acá viene la parte. No es que vamos a ser unos desalmados ahora fríos, sin ninguna emoción, no. Sino que cuando entra el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida, nuestra alma entra en un proceso de conversión, ¿sí? De salvación también. Entonces, si antes le revoleaba un plato, hoy voy a decir, vamos a orar, amor. Si antes insultaba, te comes el insulto, gracias, Padre. No sé, un ejemplo doy, ¿no? Pero así póngale el ejemplo que usted quiera. Esa es una alma que está ahí, si antes robabas en tu trabajo, hoy no robas más. Si antes eras infiel a tu esposo, a tu esposa, hoy no lo haces más. Porque entra el gobierno del Espíritu Santo en vos. Entonces no es que vas a ser un desalmado, frío, no, sino que toda esa alma estará en ese proceso de sanidad, de libertad, de salvación, porque estará el Espíritu Santo trabajando en vos. Amén. Entonces se trata de que por medio del Espíritu Santo esos traumas del pasado sean sanos. Entonces, a pesar de los errores que usted pueda cometer, es importantísimo que clame que el Espíritu Santo no sea apartado de usted. ¿Por qué no? Hoy puede recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen fe de eso? Yo tengo fe de que hoy en algún momento de la reunión, del mensaje o de la música o de donde ustedes quieran, aún en su casa llegando, antes de dormir orando, el Espíritu Santo puede entrar en usted. Es una cosa tremenda eso. Entonces, es importantísimo. Como decía, me viene a mi memoria lo que decía David. David era una persona que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y se mandó un error tremendo. Infidelidad, mató, mintió, ocultó. Léalo después en 1 Samuel, 2 Samuel, no me acuerdo dónde está. No, en Reyes me parece. En Reyes está. Se las remandó en colores. Y vos decís, pero mirá ese corazón de Dios, ¿cómo? Pero él clamó y dijo, Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí. Y Dios no lo apartó. Tuvo misericordia de él. No lo sacó del trono. Vivió su consecuencia, obviamente. Porque como tenemos que saber que cada decisión que nosotros tomamos, la consecuencia va a estar. Sea buena o sea mala. No es que va a pasar algo mágico que uno zafé, no. Hay una consecuencia. Pero depende mucho de nuestro arrepentimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente? Es momento de creer de que el gobierno del Espíritu Santo nos conviene antes de creerle a las mentiras que el sistema nos quiere inculcar, a nosotros y a nuestros hijos, a nosotros y a nuestra casa, a nosotros y a nuestras generaciones.
¿Sí? Y usted estará pensando, pero ¿cómo sería todo esto, Facu? ¿Para qué? Y me da pie al tercer y último subtítulo. Esta noche fuimos predestinados por Dios para obedecer su diseño. Y vamos a leer Efesios capítulo 2. Decirle a la persona que está a tu lado, no te duermas. Vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 7 y el 10. No del 7 al 10. El versículo 7 y el versículo 10. ¿Sí? Dice lo siguiente: de modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Repita, en los tiempos futuros. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Cuando menciona esos últimos tiempos o esos tiempos futuros, hace referencia al hoy. ¿Sí? Repita, hoy. Me está hablando del hoy. ¿Sí? Me está hablando del tiempo presente. Entonces, Dios, vamos a volver a leerlo para que lo quede bien la idea. De modo que en los tiempos futuros, o sea, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces, Dios piensa en grande con tu vida. Decilo si lo crees. Dios piensa en grande con mi vida. Dios piensa en grande con mi familia. Decilo, declaralo. Aunque no lo creas, declaralo por fe, aunque sea. Dios piensa grande con mi vida. ¿Sí? Al punto de que quiere ponernos como ejemplos de lo que Él puede hacer cuando una persona está unida a Cristo. Eso está tremendo, eso está buenísimo. Que Dios, el Dios de toda la creación, quiere utilizarme a mí, Facundo Elías Olivera, una persona tan imperfecta y lleno de errores, para ser el ejemplo de su gracia y misericordia, es algo tremendo. Y así con su vida, y así con su nombre y con su apellido, y así con su familia. Entonces Dios piensa en grande con su vida. Amén. Dios quiere ponerte como ejemplo no solo acá, en este salón, sino allá afuera, en los lugares donde te muevas, en los lugares y con las personas con las cuales vos te relaciones. No como alguien perfecto, no nos malinterpretemos, sino como alguien que tiene su identidad clara. Que en medio del trabajo no es perfecto, que con tu matrimonio no sos perfecto, que con la relación de tus hijos no sos perfecto, que en el estudio no sos perfecto, pero que tenés una identidad clara. Amén. Usted y yo somos el ejemplo del inmenso amor y misericordia y gracia que Dios tuvo con nosotros. O sea, cuando vea, miren, ¿pueden mirarse un poquito alrededor? Gire un poquito vea el espacio que hay. Mire las personas que estamos acá en este auditorio. Mírela, no me mire a mí, mírela. Bueno, esa persona con ese peinado feo, lindo, no sé. con ese, no sé. Lindo, feo, lo que vos quieras. Esa persona es el ejemplo de la gracia de Dios caminando por esta tierra. Sos el ejemplo de la misericordia de Dios. Vos no tendrías que estar acá, ni siquiera con vida capaz, pero Dios fue tan bueno que te hizo ser un ejemplo del amor de Él. Y así con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, con tus generaciones, todos nosotros acá reunidos somos el ejemplo de la misericordia de Dios, que ni usted ni yo merecíamos, ni el perdón, ni la oportunidad, ni la vida que Dios tiene para nosotros. No la merecíamos, pero Dios fue tan bueno que lo dio igual. Es mérito suficiente para darle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Fuertes aplausos a ese Dios que te dio otra oportunidad. Santi lo leía el domingo pasado. Somos vasijas de barro, frágiles.
Es una cosa tremenda que un Dios tan grande quiera habitar en algo tan frágil y tan imperfecto como el ser humano. Es algo tremendo, es una oportunidad que no puede partir de esta tierra sin perderse esa oportunidad y sin disfrutar eso. No puede perderse esa oportunidad de que un Dios tan grande pueda vivir en usted. Efesios 2, ahora vamos al versículo 10, para que vayamos cerrando un poco el mensaje y clarificando lo que quiero compartirles. Pues somos la obra maestra de Dios. Lo leía en Arela, me parece. ¿Sí, vos, Ana? Sí, hace 2 semanas. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Repita, tiempo atrás. Entonces, de toda la creación que conocemos, obviamente que Dios fue el creador de todo lo que vemos y aún de lo que ni siquiera conocemos, pero está creado. De todo eso, nosotros somos la obra sobresaliente, la que estamos por encima de eso. ¿Cuánto le gusta la cordillera? Levante la mano. Es hermosa la cordillera, ¿no? Son más lindos que el monte de Pitiquiltrul, no sé cómo se llama. Son más lindas que la catarata más clara que pueda caer, ¿sí? Son más perfectos y son más importantes que, no sé, que los cerros más lindos, que la playa más limpia, que la arenita más blanca que puedas ir a buscar en México, en Brasil, donde vos quieras. Sos más importante que toda esa creación para Dios. Sos muy, muy importante. Entonces mire usted que somos esa creación sobresaliente de Dios. Y no somos una creación que nos creó y que Dios nos dejó a la deriva, como diciendo, bueno, te creo así como sos, chueco, Facu, te creo así chueco como solito, arreglátela en Comodoro Rivadavia. No, él pensó buenas obras para mí de tiempo atrás. Eso es tremendo igual, eso es tremendo. Por ejemplo, usted, si tiene a su hijo o a su hija, usted va a trabajar y va a hacer todo lo posible para que sus hijos vayan a una mejor escuela, si tienen la posibilidad una privada, no sé, Harvard, no sé, qué sé yo, lo que usted quiera, ¿o no? Yo no lo haría, pero muchos de nosotros capaz que sí. Queremos lo mejor para nosotros, obviamente, pero no lo mandaría a Harvard ni a palo. Pero bueno, o sea, muchos de nosotros y mucha mentalidad de los padres quieren lo mejor para sus hijos. ¿O no? Los padres. ¿Cuántos padres presentes acá y dicen yo quiero lo mejor para mi hijo? Obviamente. ¿Cuánto más Dios? Que todos nosotros somos su creación. Y que no te creó y te dejó a la deriva, arreglátelas. Él te creó y pensó buenas obras mucho tiempo atrás para que vos las lleves a cabo. Entonces, esto me dice de que hay buenas obras que tienen tu nombre y que tienen tu apellido. Hay personas que están esperando que les hablen y que tienen tu nombre y tu apellido. Hay lugares que Dios quiere mandarte que tienen tu nombre y tienen tu apellido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo pensé que iban a decir amén. Hay personas, hay lugares, hay buenas obras, hay algo específico, hay un propósito que tiene tu nombre y que tiene tu apellido para que lo lleves a cabo. Pero eso depende de nosotros. Y ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Lucas capítulo 9, versículo 62. Y con esto ya vamos cerrando. Lucas capítulo 9, versículo 62. Dice lo siguiente. Lucas 9, 62. Pero Jesús le dijo, previo a lo que voy a leer hoy y ahora, habían personas que decían, Señor, yo te quiero servir, yo quiero ir con vos, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero primero déjame hacer tal cosa, ¿sí? Y Jesús les responde lo siguiente, lo que vamos a leer ahora. Después usted lo puede leer si quiere. Pero Jesús les dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Y es el mejor ejemplo que lo que estaban haciendo el pueblo de Israel. O sea, Dios había pensado un propósito, un diseño y los mandó. Pero ellos todos los santísimos días miraban hacia atrás y anhelaban volver a ser esclavos. Anhelaban volver a Egipto. Anhelaban volver a vivir esa condición por la cual
estaban esclavizados. O sea, Dios no los sacó de Egipto y bueno, arréglense en el desierto, fíjense cómo hacen. No, Dios les dijo, yo los voy a sacar porque tengo una tierra prometida, tengo un destino para mi pueblo, quiero que hagan esto. Pero lamentablemente el pueblo de Egipto miraba para atrás siempre, recordando con alegría, pero lo más importante de todo esto es con ganas de volver a esos tiempos donde eran esclavos. Y en esta parte yo personalmente, cuando lo armaba, le tuve que pedir perdón a Dios. Porque yo muchas veces, en situaciones de mi vida, yo me imaginé volviendo atrás. Yo dije, ¿qué pasaría de mí si yo hoy retrocedo? Yo perdón si me quiebro un poco, pero le pedí perdón a Dios. Le tuve que pedir perdón a Dios por anhelar volver de donde Él me sacó. Hay situaciones, hay momentos que todo ser humano pasa en la vida y que obviamente la decisión más fácil es volver atrás. La decisión más fácil es soltar. Y le tuve que pedir perdón a Dios porque muchas veces pensé en volver atrás. Muchas veces pensé en decir, hasta acá llegué. Yo no merezco ese lugar. De todos los que hay, yo soy el que menos merece estar ahí. Pero le pedí perdón a Dios porque entendí que yo quería volver a aquello que le costó la vida a Jesús. Por eso le tuve que pedir perdón a Dios. Paré todo, me arrodillé y Señor, perdón. Porque yo quería volver a vivir por lo cual Cristo entregó su vida para librarme. Anhelaba y quería volver a ese estado de esclavitud por el cual Cristo pagó con su sangre mi libertad. Entonces, si de algo te sirve lo que hoy yo pude hacer con Dios, pedile perdón a Dios. Si en algún momento o tal vez hoy te imaginaste volver atrás, suelto, dejo, abandono, me cansé, no tengo más fuerzas, estoy solo. Pero déjame decirte que el que estuvo solo y roto no quiere volver nunca ahí. El que de verdad estuvo solo y roto y la pasó mal no quiere volver jamás a ese lado. Entonces, si de algo te sirve lo que hoy yo pasé, aprovechalo y pedile perdón a Dios y arrepentite. Que si de hoy en adelante mirás para atrás, que no sea para quejarte, sino que sea para darle gracias a Dios de donde Él te sacó. Que si mirás para atrás, que si mirás lo que te hicieron, lo que hiciste y los errores que cometiste, que sea para darle la gloria a Dios y decirle, Señor, gracias, porque yo estaba así, pero hoy estoy de otra forma, hoy estoy de otra manera. Que no sea para que te quejes, como hacía el pueblo de Israel. El mirar atrás me lleva a la queja. Cuando mirás atrás, te lleva a constantemente estar mirando tu pasado. Como decía Santiago el domingo, llorar, ya está. Lo que hiciste o lo que te hicieron quedó en el pasado. Déjalo atrás. No llores más. Seguí hacia adelante. Avanzá. Porque los años pasan. Los años pasan. Y estaría buenísimo que hoy usted se autoevalúe y diga, ¿qué hice con mi vida en todos estos años? ¿En qué invertí mis mejores años de joven? ¿En qué invertí mis bienes, mis recursos, mis finanzas, mi tiempo? ¿En qué los invertí? La queja te saca de tu posición y te aleja de tu propósito. Eso es algo para que lo tenga en cuenta.
Y para que lo pueda trabajar en la semana, la queja te saca de tu posición y te aleja de tu propósito. Porque ellos, por causa de la queja y su cuestionamiento seguido hacia Dios y hacia Moisés, no lo obviemos a Moisés. Ellos por la queja y por cuestionar siempre lo que Dios hizo, lo que Moisés hizo, no llegaron a cumplir ese propósito. Se quedaron afuera. Se quedaron afuera. Ellos no entraron a la tierra prometida. Ahora lo vamos a explicar mejor. Pero ellos no entraron, se quedaron en el camino. Entonces sería una pérdida de gracia de Dios, que sos vos caminando en esta tierra, que te quedes en el camino por quejarte, por lo que te hicieron, por lo que hiciste, por cómo te lastimaron, que allá me dijeron, que yo confié y me traicionaron, que de chiquito me hicieron esto, que yo hice lo otro. Ya está. Nueva criatura sos en Cristo Jesús. Amén. Músicos, pasen. Y con esto ya cierro el mensaje de hoy. Y para cerrar vamos a leer Isaías capítulo 55. No se distraiga, quédese, preste atención. Dice lo siguiente. ¿Les dije el versículo o no les dije el versículo? ¿Sí o no? Ah, ya está ahí, perdón. 55, versículo 8. Palabras de Dios. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. El 9 dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Acá quiero frenar y dar una acotación. Tranquilo. Decirle a la persona que está a tu lado, tranquilo. Tranquila. Aunque las cosas no salgan como vos te imaginás, aunque las cosas no estén saliendo como vos pensaste que puedan salir, la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Pero siempre van a conducir a algo mejor de lo que vos pensaste. Así que tranquilo, ¿sí? Porque hay un tiempo señalado y hay un propósito específico para eso, ¿sí? Así que si estás con algo en tu corazón que no te deja tranquilo justamente, tranquilo. Hoy Dios te dice, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Mis planes son mucho mejores que los tuyos. Tranquilo. Hay un tiempo señalado y hay un propósito específico para eso. Se los digo por experiencia. Versículo 10. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Y hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Y este versículo, tremendo, Janina. Mirá. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre, repita siempre, con fe, siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en los lugares donde yo la envíe. Tranquilo. El propósito de Dios no puede esperar. Pero Dios sí puede esperar generaciones. Yo, estando en su lugar hoy, le diría a Dios, Dios, no esperes a otra generación. Acá estoy yo. En su lugar lo haría yo. Usted tome la decisión que quiera, no hay problema. Para eso Dios nos dio un libre albedrío. Pero tenga en cuenta que el propósito no puede esperar. El propósito que Dios tiene con usted no puede esperar. Pero Dios sí puede esperar a generaciones. Dios sí puede esperar a generaciones. Ellos
Las personas que estoy hablando, que nos referimos toda la prédica casi, el pueblo de Israel, no entraron a la tierra prometida porque se murieron en el camino. Se fueron quedando en el camino. Si yo le pregunto a usted, ¿era el diseño de Dios que ellos murieran en el desierto? No. ¿Fue decisión de ellos que eso suceda? Sí. Por eso le digo, yo que usted tomo la mejor decisión hoy. No le quiero meter miedo de muerte ni nada por el estilo, pero no sé. No. Lo que quiero decir es que la mejor decisión que usted puede tomar hoy es servir a Dios. Siempre. Siempre. No se quede en el camino por la dureza que hay en su corazón. No se quede en el camino por la incredulidad que hay en su corazón. No te quedes en el camino por estar quejándote todos los días por la misma cosa. No dejes pasar esa oportunidad. ¿Saben qué? Ellos no entraron a la tierra prometida, pero sí, ¿quiénes entraron? Sus hijos. Por ende, ¿sabe qué doloroso fue para un hijo enterrar a su padre en el desierto? Se da cuenta que el propósito de Dios no se cancela. Y que si Dios pensó algo, lo va a hacer. Lo leímos hace un momento. Yo suelto mi palabra y jamás va a volver a mí vacía. Porque va a ser lo que para lo cual yo la envié. Seas vos, o sean tus hijos, o sean tus nietos, y sigan las generaciones, pero el propósito de Dios no se va a cancelar. Yo que usted aprovecho la oportunidad que hoy Dios le está dando de tomar la mejor decisión. Yo estoy seguro que toda aquella generación de hijos que sí entró en la tierra prometida y que lamentablemente tuvieron que hacer lo que les dije hace un momento con sus padres, ellos hubieran deseado con todas sus fuerzas disfrutar la tierra prometida con sus padres. Lo que quiero decirle en esta noche es que entregue su vida para dejar una marca en sus hijos. Entregue su vida para dejar una marca en sus generaciones. Que dejes la vida, pero no por la queja, sino por servir a Dios. Que si te morís te recuerdan por haber entregado los mejores años de tu vida a Dios. Que tus hijos en el día de mañana te recuerden por haber hablado de Dios. Yo particularmente en mi familia somos los primeros que tenemos que ver algo con Dios. Y siempre a mis hijos les voy a inculcar que gracias a mis padres ellos pueden cumplir propósito. Fíjese qué importancia tiene la decisión de un padre. ¿Qué repercusiones va a tener lo que hoy usted decida en sus hijos? Entonces, si hoy usted deja la vida, que no sea por quejarte, sino que sea por cumplir propósito. Que no solamente declares la palabra y la creas y la veas cumplida, sino que usted pueda disfrutar la palabra y pueda decir: yo y mi casa vamos a adorar a Dios. Que si Dios le dio una palabra que su hijo va a servir a Dios, créala. Y no la crea y no la declare solamente, sino que también confiese que usted va a disfrutar esa palabra hecha realidad en sus generaciones. Que si Dios le dio una palabra a su familia, a sus generaciones, a su matrimonio, no se quede con la emoción del momento, sino que diga: voy a disfrutar esa palabra, voy a disfrutar lo que Dios pensó para mi vida. Decile a Dios en esta noche: no esperes a otra persona, acá estoy yo. Dejo mi inmadurez de lado. Dejo las niñerías de lado, dejo las quejas de lado para poder servirte, para poder disfrutar esa palabra, para poder vivirla, para poder experimentarla y disfrutarla con mis generaciones en esta tierra.
¿Cuántos dicen amén?